Cuando la marca Askar nos tenía ya contentos con lo que parecía la serie definitiva de refractores apocromáticos portables con su serie FRA, nos sorprende a todos sacando una nueva serie. Estamos hablando de la SQA Super Quintuplet Astrograph, quintuplet Specval con lente Super ED para conseguir una corrección de imagen superior, mostrando su aparente intención de entrar a competir contra todo un monstruo de la calidad, Takahashi, pero con precios mucho más competitivos. A fecha de grabación de este vídeo tenemos tres modelos en esta serie SQA: el SQA 55 con cuerpo y enfocador al estilo de objetivo fotográfico, un segundo modelo SQA 85 y el SQA 106. Pues hoy tendremos la oportunidad de comprobar el rendimiento y la calidad del SQA 85 con sus 408 mm de distancia focal, sus 85 mm de apertura y su relación f4.8. Yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. Este quintuplete Petzval viene con dos lentes Super ED que deberán proporcionarnos unas estrellas finas y puntuales en todo el campo. Hay dos accesorios opcionales, el asa de transporte y los separadores. En mi caso he pedido los separadores por dejar poco espacio entre el enfocador y la cola de Milano tipo Vixen. El estuche que viene nos ofrece la protección adecuada para este tubo, pero si montamos alguno de los accesorios nombrados ya no nos servirá. El campo corregido de este equipo abarca sensores full frame de fotograma completo y no tendremos que preocuparnos por el backfocus. El peso bruto del SQA 85 es de 4,6 kg y viene con adaptadores a M48, M54 y M68. Tenemos enfocador robusto de doble velocidad, rotador incorporado, tres zapatas para accesorios y parasol retráctil. La calidad de construcción de los componentes salta a la vista y se nota el nivel premium de esta serie SQA. Antes de probarlo vamos a montar los separadores y el enfocador electrónico para dejarlo listo para sesión. He hecho la prueba de si se puede montar el enfocador sin los separadores, y realmente si queremos llevar la cola de Milano hacia atrás para poder nivelar y contrapesar bien el tubo, la cola nos tocará con los tornillos de la placa del enfocador electrónico. Si no llevamos la cola de Milano tan atrás no habrá problema, pero como digo, si queremos nivelar bien los pesos y llevarla hacia atrás, nos tocará. Por otro lado, ni con los separadores ni con el EAF montado podremos aprovechar el maletín de transporte. Creo que es algo que desde Askar, si van a apostar por tan alta calidad, y teniendo en cuenta que más del 90% de los usuarios de este tubo van a ser astrofotógrafos, podían haber ofrecido un maletín adaptado a las necesidades de este porcentaje elevado de usuarios finales. Recordad que tanto este SQA 85 como sus hermanos y la mayoría de productos que veréis en el canal los podéis conseguir en telescopiomania.com, mi tienda de confianza desde que empecé. Y si contactáis con ellos y decís que sois suscriptores del canal tendréis algún descuento. Para la sesión de prueba he escogido la región de la nebulosa de la estrella llameante OIC 405, ubicada a unos 1500 años luz de nosotros, y la nebulosa de los renacuajos OIC 410 a unos 10.000 años luz en la constelación de Auriga. Así que marcado el objetivo y el equipo listo, vamos a por ello.
El equipo utilizado para la sesión es la montura AM5, enfocador electrónico EAF de ZWO, cámara ASI 2600 MC Duo con sensor de guiado incorporado, rueda de filtros EFW de 5 posiciones para filtros de 2 pulgadas y todo controlado y gestionado mediante el ASI Air Plus. Bien, vamos a probar en esta primera sesión el SQA85, el hermano mediano de la serie SQA. Recordemos que está el 55 y por arriba está el 106, al menos por ahora no hay de superior al 106. Hoy lo vamos a probar finalmente con el ASI Air. En principio quería probarlo con el Gaius y Nina, pero Nina me ha dado problemas primero con el enfoque y cuando ya tenía solucionado el enfoque me ha dado problemas con la cámara guía de la Duo. Así que al final he decidido cambiar, poner el ASI Air y con el ASI Air en 10 minutos ya estaba todo solucionado. Y nada, tengo la rueda portafiltros de 5 posiciones, solo vamos a utilizar en principio 2, el L-Para, el nuevo de Optolong de 10 nanómetros de apertura y el Laskar Color Magic de oxígeno y azufre para complementar y conseguir los 3 gases, hidrógeno, oxígeno y azufre. Como características principales del tubo, recordad, nos sobran zapatas, al tener la Duo no necesito tantas zapatas, pero si no tuviéramos la Duo pues no estaría mal. Tengo el ASI Air aquí puesto, podríamos poner un tubo guía aquí y nos sobra incluso para otro accesorio. Un tubo de 408 de focal, 85 de apertura, en una relación de f4.8. Los que me conocéis sabéis que me gustan los tubos rápidos porque quiero siempre aprovechar el tiempo al máximo y si en menos tiempo puedo conseguir la misma información o más información, pues prefiero así. Tengo el FRA 500 con el reductor a f3.9, estoy encantado, pero ya son 350 milímetros de focal. Aquí nos ponemos a 408 a f4.8. Tengo mis dudas al final entre los dos cuál quedarme. Aparentemente un quintuplete Petzval también lo es el FRA 500, pero este lleva 2 lentes Super ED. En principio la corrección de las estrellas que tendremos en este es lo mejorcito que podemos tener. Y de hecho lo vamos a ver. Vamos a probarlo pues. También recordad que al no tener reductor no tendremos problemas de backfocus. En cuanto tengamos enfocado, pues ya está, ni backfocus ni historias. Así que esto es una ventaja y se agradece también. Nada, vamos a empezar la sesión. Una vez solventados los problemas con Nina y hemos pasado a ASI Air, parece que todo va a funcionar bien. Y nada, a esperar tener suerte. Así que hasta ahora. Aprovechando el cambio de meridiano, he decidido apuntar a Júpiter para ver el rendimiento y probar la calidad de imagen con esos solo 408 milímetros de focal. Sesión finalizada, al final no hemos podido tirar con el Laskar porque están empezando a salir nubes, ya se empiezan a ver en las estrellas esos halos característicos de cuando hay nubes y al final pues he decidido finalizar la sesión. Tenemos igualmente unas 3 horas y pico del filtro L-Para, así que con eso será suficiente para que podamos ver la calidad de este tubo. Me quedo por aquí un momento realizando los flats y nos vemos con vosotros en un momento abajo para analizar las imágenes. Bien, vamos a analizar las imágenes que hemos sacado del SQA85. Para empezar tenemos el apilado, tendríamos esto y le aplicamos el Auto Stretch, tendríamos esto. Debo decir y reconocer que cuando he sacado la primera imagen en la tablet, mi cara, he sido consciente en ese momento, era como la que tuve cuando saqué la primera imagen en astrofotografía, la primera imagen del típico Orión que sacamos todos, la cara que se te queda de wow, pues esa misma cara es la cara que se me ha quedado cuando he visto esta imagen, algo parecido a esto, proyectado en la tablet, viendo la puntualidad de las estrellas como nunca las había visto. O sea, increíble. Y ahí he visto reflejado el por qué vale lo que vale este tubo y el porqué de la calidad de las lentes. La puntualidad que he visto en las estrellas no la había visto antes. Aquí le hemos aplicado antes de nada un Gradient Correction, pero
corrigiendo gradientes, y Blur Exterminator nos deja las estrellas más puntuales quizás, pero es que sin el Blur Exterminator tenemos estrellas súper puntuales. Una vez vista esta imagen, con Blur Exterminator la podemos cerrar. Para empezar he escogido un light totalmente random de la lista que tenía, como puede ser este, y le hemos aplicado el Aberration Inspector, y ahora aquí podéis ver las esquinas. Para mí son casi perfectas, es decir, no digo perfectas porque igual se me va algo, pero para mí son muy bien corregidas y con unas estrellas casi perfectas. Es decir, es que poco que decir de la corrección de este tubo. O sea, yo no había visto antes nunca una corrección tan buena en las esquinas. Recordemos, es una cámara APS-C, es decir, si usáis una 533 es que no vais a tener ningún problema, pero es que con una APS-C tampoco. Sabéis que podéis aprovechar todo el sensor. Incluso una full frame, que no he podido probarlo, pero teóricamente tendrían que salir igual o casi igual. Reconozco que con el FRA 500 las estrellas en las esquinas no salen así. Una vez aplicamos Blur Exterminator ya es otra cosa, pero de serie, simplemente sacadas del telescopio del Asier, las imágenes obviamente así no están. Pero es que luego tenemos el Aberration Inspector del apilado, y aquí lo tenemos. Para mí son estrellas muy buenas. Es que estamos ampliando mucho, recordad, y estamos yendo a la esquina del sensor. Para mí, muy redondas. Aquí debe ser una doble. Aquí arriba sí que podemos ver un posible halo hacia el centro, o una desviación, una pequeña aberración cromática, que me hace pensar que igual podría ser un poquito de tilt en el sensor, más que defecto de la lente. No podemos, o creo yo, no podemos hablar de defectos de la lente por esto. Sed conscientes que estamos ampliando mucho las esquinas. Y aquí es una vez aplicamos Blur Exterminator. Ya vemos como obviamente las estrellas ya son del todo redondas. O sea, si podía haber una pequeña desviación cromática en una esquina, Blur Exterminator te lo corrige perfectamente. Y ya veis las estrellas que tenemos en las esquinas. Es que poco que decir de su calidad. Ya veis que a la práctica, sin aplicar recorte, lo estáis viendo, las estrellas en las esquinas, más esquinas, están muy bien corregidas, casi a la perfección. Luego tenemos aquí las estrellas procesadas, ya simplemente a punto de pasarlas hacia la imagen terminada. Podemos ver la imagen de la señal de hidrógeno que hemos sacado. Para mí muy buena, muy bien. Cámara color, recordemos, con el filtro L-Para, el filtro nuevo de Optolong. Señal de oxígeno. Aquí una vez ya procesado todo con el color y realzando estructuras, y aquí ya a punto de aplicar estrellas. Cosas negativas que podría decir es lo que habré comentado en el vídeo, de que un tubo así para astrofotografía obviamente vamos a montarle un enfocador electrónico, y que montando el enfocador electrónico ya no podamos guardarlo en el maletín que te viene el tubo óptico. Para mí es un fallo. Yo, por ejemplo, en el 140 APO hay un trozo troquelado que tú sacas esa espuma y te cabe el tubo óptico con el EAF montado perfectamente dentro del maletín para poder transportarlo. Y en este caso no. En este caso, si montas tanto los accesorios opcionales que lleva, como son el asa, como son los separadores, que habréis visto también que si no monto los separadores y monto un EAF, no puedo, porque los tornillos de la pletina del EAF rozan con la cola de Milano y no termina de apoyarse bien, ¿no? Entonces necesitamos realmente esos separadores. Aparte, los separadores también nos van bien para darle un poco más de distancia para los cambios de meridiano y cuando estemos apuntando muy al cenit, para que no toque con la montura o con las patas del trípode. Pero una vez más, si montamos los separadores, no podemos dejar o transportar el tubo óptico con la bolsa que nos viene. Así que como crítica al tubo en sí no he encontrado ninguna. Los materiales, la construcción, la solidez que te da, la corrección, para mí todo es muy bueno y acorde al precio que piden. Pero ya que Askar hace un tubo así de estas calidades para astrofotografía, podían haber pensado más en los astrofotógrafos y en el maletín que entregan y hacerlo útil y poderlo usar si montas un EAF, que es lo que todo el mundo va a hacer, montar un EAF o otro tipo de enfocador electrónico. Y una cosa que no me convence de este tubo, a mí personalmente, es el f4.8. Cuando ya estoy con el FRA 500 acostumbrado a sacar a 3.9, que busco sistemas rápidos para aprovechar el tiempo al máximo, pasarme a un f4.8 cuando lo que busco son sesiones desde casa, noches puntuales, que no tengo un observatorio fijo aquí en casa. No sé si el cambio para tener mejor corrección de estrellas y tal
me valdría la pena. Tengo un poquito más de focal, el FRA 500 por ejemplo con el reductor son 350 milímetros y aquí a f4.8 tenemos 408 milímetros, es decir, ganamos un poco más de focal pero perdemos velocidad. Entonces estoy aún dudando de con cuál me quedaría, si el FRA 500 o el SQA85. Por calidad óptica está clarísimo, el SQA85. Pero luego está la situación de cada uno. Si por ejemplo como yo tenéis una noche y en una noche queréis sacar una imagen decente, pues la velocidad de más que tiene el f3.9 del FRA 500, pues quizás compensa la calidad óptica del SQA85 y luego le pasas Blur Exterminator y arreglas un poco las estrellas y ya está. No sé, esto ya depende de cada uno. Sin duda, quien se compre este tubo óptico tiene calidad máxima que ofrece Askar hoy día. Tampoco diría que está a la par en calidad con Takahashi, porque nunca he tenido un Takahashi, no he podido probarlo y no puedo compararlos. Pero sin duda la apuesta por la calidad que están haciendo los de Askar con estas lentes Super ED, no tengo duda que están buscando el camino para poder competir realmente en calidad y sobre todo en precio, que esto ya lo tienen, con marcas como Takahashi. Y poco más, en un momento paso a enseñaros la imagen final de la sesión, que es un apilado de 44 lights de 300 segundos, son 3,6 horas y espero que este vídeo os haya resultado útil. Cualquier duda que tengáis, dejádmelo en los comentarios. También me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre este tubo, el SQA85. Y sin más me despido, muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Activate.